Construir un castillo no era como armar una simple estantería de madera. No había agujeros previamente perforados, y un solo error no solo llevaba a una estructura inestable, sino a toneladas de piedra cayendo sobre tu cabeza, una lección que los reyes aprendían a menudo de la manera más dura. Los reyes medievales eran los expertos originales en bienes raíces, y no solo buscaban buenos distritos escolares al construir sus fortalezas. Elegir el lugar correcto era un juego mortalmente serio de Monopoly. Equivocarse podía significar perder mucho más que solo dinero. Un rey no podía simplemente señalar un mapa y decir, «Pongan mi castillo ahí». Necesitaban una ubicación que los mantuviera seguros, bien abastecidos y poderosos. Una elección similar a seleccionar el asiento perfecto en un aula, donde puedes ver todo, tener fácil acceso a la puerta y pedir un lápiz prestado. Pero en lugar de lápices, hablamos de protección contra ejércitos que intentan matarte. La posición elevada era el equivalente medieval de vivir en un ático. Desde un lugar alto, se podía ver a los enemigos acercándose desde millas de distancia, lo que daba tiempo suficiente para preparar las defensas. Además, atacar en subida es agotador. Imagina intentar correr cuesta arriba con armas pesadas y armadura. Es una tarea intimidante, incluso sin que te disparen flechas. Las fuentes de agua también eran cruciales, y no solo para mantenerse hidratado. Ríos y lagos servían como fosos naturales, dificultando que los enemigos se acercaran y atacaran. También ofrecían un suministro vital de agua fresca para beber, cocinar y limpiar, porque a nadie le gustaría vivir en un castillo que huele a calcetines sucios. Estudios arqueológicos recientes han revelado incluso ingeniosos sistemas de gestión del agua, incluyendo cisternas subterráneas capaces de almacenar suficiente agua para abastecer a cientos de personas durante meses en un asedio. Estar cerca de las principales carreteras y rutas comerciales era como tener tu castillo situado junto a una carretera medieval. Necesitabas un flujo constante de suministros, comida, armas, materiales de construcción y todas las otras cosas necesarias que mantienen un castillo en funcionamiento. Esto es similar a cómo crecen las ciudades modernas alrededor de los principales centros de transporte, excepto que en lugar de entregas de Amazon, recibías carretadas de grano y hierro. Por supuesto, a veces el lugar perfecto para un castillo ya estaba ocupado. Imagina tener que decirle a una aldea entera que el rey quería su colina para su nuevo proyecto y que era hora de que empacaran y se mudaran. Los registros históricos muestran que algunos reyes medievales trasladarían comunidades enteras, a veces de hasta 1000 personas, solo para construir sus castillos. En una versión extrema del dominio eminente, a veces incluso movían iglesias enteras, un asunto delicado que había que explicarle cuidadosamente al Papa. El proceso de asegurar la ubicación perfecta no era simplemente un esfuerzo físico. Los reyes tenían que navegar por una compleja red de política, derechos de propiedad y obligaciones feudales, un juego que se sentía como jugar ajedrez, Risk y SimCity al mismo tiempo. Un movimiento en falso podría desencadenar una guerra o un levantamiento de campesinos, y hay casos documentados de proyectos de construcción de castillos que se abandonaron a mitad de camino debido a estas disputas políticas. Para mitigar estos problemas, a veces los reyes intentaban mejorar el trato para los lugareños desplazados, ofreciéndoles tierras alternativas, exenciones fiscales u otros beneficios. Era como cuando tus padres te compran helado después de hacerte limpiar tu habitación, salvo que la habitación era toda tu aldea. Un rey particularmente astuto en el siglo XII incluso ofreció puestos de por vida en su personal del castillo a los líderes de una aldea desplazada, un cambio de carrera verdaderamente medieval. Los reyes más astutos elegían lugares que tenían un significado simbólico. Construir un castillo en el sitio de una antigua batalla o en un lugar sagrado era una forma de relaciones públicas medievales, enviando un mensaje contundente sobre autoridad y legitimidad, similar a cómo los políticos modernos dan discursos en lugares históricos, pero con más mazmorras y puentes levadizos. Algunos castillos se construyeron incluso en lugares relacionados con leyendas o mitos locales, agregando un toque de intimidación sobrenatural a su ya imponente presencia.
Las consideraciones defensivas también podían ser bastante creativas. Algunos reyes optaron por ubicaciones que parecían horribles al principio, como un pantano, que a pesar del olor, hacían casi imposible mover pesados equipos de asedio a través de la ciénaga. Un famoso castillo en Gales fue construido con 3 lados frente a acantilados empinados, un diseño ingenioso que lo hacía prácticamente inexpugnable desde esas direcciones. Una vez que se eligió el lugar perfecto, comenzó la parte verdaderamente difícil: reunir todos los materiales necesarios para construir una enorme fortaleza de piedra. Esto se convirtió en una pesadilla logística que haría que los proyectos de construcción modernos parecieran un juego de Legos. Imagina intentar mover miles de toneladas de piedra sin camiones, grúas o incluso caminos adecuados. Un castillo de tamaño mediano requería alrededor de 12.000 toneladas de piedra, equivalente al peso de aproximadamente 2.000 elefantes, mientras que los castillos más grandes podían requerir hasta 50.000 toneladas. Algunos de los castillos más grandes en Gales utilizaban bloques de piedra que pesaban hasta 1.5 toneladas cada uno, más pesados que un coche moderno. ¿Y tú pensabas que mover tu sofá era complicado? La cantera más cercana no siempre estaba convenientemente ubicada al lado. A menudo, la mejor piedra estaba a millas de distancia, lo que significaba organizar el equivalente medieval de una empresa de mudanzas de larga distancia. Incluso, creaban caminos temporales de madera solo para soportar el peso de los bloques de piedra, colocando tablones gruesos y reemplazándolos regularmente a medida que se desgastaban. El transporte era un acto de circo en sí mismo, con bueyes que servían como la versión medieval de los camiones de carga, aunque mucho más lentos y con más problemas de actitud. Un equipo de bueyes podía arrastrar alrededor de 2 toneladas de piedra a una velocidad vertiginosa de 2 millas por hora, lo que significaba que un viaje de 10 millas desde la cantera tomaría todo un día. Algunos constructores ingeniosos utilizaban ríos cuando era posible, flotando piedras río abajo en barcazas, en lo que era el equivalente medieval de un envío eficiente. La piedra no era el único material que necesitaban. La madera también era fundamental y requerían toneladas de ella para andamios, techos, puertas y estructuras temporales. Los registros de la construcción de un castillo indican que usaron más de 3.000 árboles solo para los andamios, lo que provocó una deforestación tan grave en algunas áreas que los bosques no se han recuperado completamente 800 años después. La situación se volvió tan crítica que los reyes declararon bosques enteros como prohibidos para todos, excepto para sus constructores de castillos, con castigos severos para quienes rompieran estas leyes. Además, había una gran necesidad de mano de obra especializada. Los maestros canteros eran las estrellas del mundo de la construcción medieval, y los reyes competían por los mejores constructores, ofreciéndoles privilegios especiales y sueldos generosos. Se dice que un famoso cantero exigía que parte de su pago fuera en vino de viñedos específicos. La mano de obra era inmensa, con algunas construcciones de castillos que empleaban a más de 1.000 trabajadores en su punto máximo. Contaban con cortadores de piedra especializados, carpinteros, herreros y trabajadores generales, cada uno con sus propias reglas de gremio y escalas salariales. Manejar a todos ellos era como intentar controlar a gatos con botas de trabajo medievales. Entre estos trabajadores estaban los héroes desconocidos, los fabricantes de cuerdas. Un gran proyecto de castillo podía necesitar varios kilómetros de cuerda para transportar piedras y operar poleas, cuerdas que debían ser increíblemente resistentes y reemplazadas con regularidad. Quizá el material más sorprendente que se necesitaba era el hierro, toneladas de él para herramientas, clavos y bisagras, en una época en que valía su peso en plata. Los registros de un castillo muestran que usaron más de 50.000 clavos solo para el andamiaje. El control de calidad era otro gran problema. Los bloques de piedra debían cortarse con especificaciones exactas, y los trabajadores desarrollaron técnicas sofisticadas, aunque poco higiénicas, como lamer las piedras para detectar impurezas. También tenían que inspeccionar la madera en busca de podredumbre y el hierro por defectos, ya que un material incorrecto podría hacer caer toda una pared.
Finalmente, estaba el desafío del almacenamiento. Los constructores levantaron refugios temporales para proteger sus materiales de las inclemencias del tiempo, creando una especie de Home Depot medieval en el lugar. Con todos los materiales reunidos, era momento de pasar a la siguiente fase: preparar el cimiento. Porque cuando estás a punto de apilar miles de toneladas de piedra, más vale asegurarse de que todo esté sobre algo sólido. El primer paso para construir una base era excavar, y mucho. Los constructores medievales cavaban hasta encontrar roca firme, lo que a veces significaba descender 40 pies o más profundo que la altura de un edificio de 3 pisos. Las zanjas de la fundación no se llenaban con piedra común, sino con una versión medieval del concreto llamada mortero, una mezcla de cal, arena y agua. Sin embargo, los constructores a menudo eran creativos con la receta, añadiendo a veces sangre de animales, claras de huevo, cabello e incluso cerveza, creyendo que estos ingredientes hacían la mezcla más resistente. Se podría decir que los castillos medievales estaban sostenidos por el batido más extraño de la historia. Aquí es donde la ingeniería medieval se vuelve realmente ingeniosa. Los constructores crearon lo que ahora se llaman cimientos escalonados, que se asemejaban a enormes pirámides subterráneas invertidas. Estas estructuras se ensanchaban a medida que descendían, distribuyendo eficazmente el inmenso peso del castillo y proporcionando mayor estabilidad. Un ejemplo particularmente impresionante en Escocia tenía 7 escalones distintos y perfectamente nivelados, todo logrado sin equipos de topografía modernos. Hablando de técnicas inusuales, los arqueólogos han encontrado objetos extraños colocados deliberadamente en los cimientos de castillos, como huesos de pollo en un castillo inglés y monedas, artefactos religiosos e incluso zapatos en otros, probablemente como amuletos de buena suerte u ofrendas rituales. El proceso de construir la base fue increíblemente preciso. Los trabajadores utilizaban marcos de madera y líneas de plomada para asegurarse de que todo estuviera perfectamente recto, ya que una base desalineada resultaría en un castillo que parecía un juego de Jenga fallido. El tamaño de estas bases era asombroso, con algunas de hasta 30 pies de grosor. Sin embargo, no eran bloques sólidos. Los constructores creaban un núcleo de escombros, llenando el centro con piedras más pequeñas y restos rodeándolo con piedras cuidadosamente cortadas. Esta técnica ahorraba materiales y, de hecho, hacía que la base fuera más fuerte y más resistente, ayudando incluso a que algunos castillos sobrevivieran a terremotos. La temperatura era un factor determinante. Si hacía demasiado calor, el mortero se secaba demasiado rápido y se agrietaba. Si hacía frío, no se asentaba correctamente. Para combatir esto, los constructores trabajaban de noche durante las olas de calor del verano y cubrían el mortero fresco con paja en invierno para protegerlo de las heladas. Algunos incluso usaban el método de vaciado continuo, trabajando las 24 horas en turnos para colocar la base en una sola pieza. Esto requería cientos de trabajadores en equipos rotativos, pasándose las piedras de mano en cadenas humanas y coordinando sus esfuerzos con silbidos y tambores. Muchas de estas fundaciones todavía están en pie hoy en día, un testimonio de la habilidad de sus creadores. Las murallas de los castillos medievales eran maravillas de la ingeniería. Construidas sobre cimientos masivos, debían resistir desde arietes hasta ataques de trebuchets. Las murallas de los castillos más importantes solían medir entre 9 y 14 metros de altura y a menudo tenían una base de 6 metros de grosor. La construcción era como una torta de capas medieval. Las caras exteriores utilizaban piedras cortadas con precisión que encajaban como piezas de un rompecabezas, lo que hacían la muralla más resistente y difícil de escalar. Detrás de estas había una capa de rocas más ásperas y en el medio un núcleo relleno de una mezcla llamada escombro, piedras más pequeñas y restos mezclados con mortero. A los arqueólogos les encanta encontrar estos núcleos, ya que son como cápsulas del tiempo del sitio de construcción. Para levantar las enormes piedras, los trabajadores utilizaron grúas de madera llamadas norias, que eran esencialmente elevadores gigantes impulsados por personas caminando dentro de grandes ruedas como hámsters en una jaula.
Estas máquinas podían levantar piedras que pesaban hasta 2 toneladas. Las paredes no se construyeron de manera vertical, sino con una ligera inclinación, más anchas en la base y más estrechas en la parte superior. Este diseño hacía la pared más resistente y ayudaba a desviar proyectiles. A veces, los constructores también creaban pasajes secretos dentro de las paredes, que servían no solo para escapes dramáticos, sino también para mover suministros, enviar mensajes e incluso espiar a los invitados. Las piedras mismas cuentan historias interesantes. Muchas paredes de castillos aún muestran marcas de canteros, firmas personales talladas por los trabajadores para demostrar qué piedras habían colocado y así poder cobrar. Los cambios de temperatura eran un dolor de cabeza constante, por lo que los constructores trabajaban de madrugada y al anochecer durante el verano para evitar que el mortero se agrietara. Las esquinas eran un motivo de particular orgullo, con piedras angulares cortadas con una precisión increíble, a veces de una cantera especial ubicada a cientos de millas. Mientras construían, dejaban agujeros en las paredes llamados put-log holes para sostener andamios de madera, dejándolos intencionalmente para futuras reparaciones, junto con instrucciones escritas sobre cómo usarlos. Sin embargo, las verdaderas estrellas de la defensa de los castillos medievales eran las torres y la casa de la puerta. Las torres eran muy importantes, siendo las redondas el diseño más popular debido a su mayor resistencia a los bombardeos y a que no tenían esquinas donde los atacantes pudieran esconderse. Sus muros solían ser más gruesos que los muros principales del castillo y albergaban las icónicas escaleras en espiral. Estas escaleras casi siempre giraban en sentido horario al subir, una característica defensiva ingeniosa que permitía a los defensores diestros que bajaban tener el brazo libre para mover la espada, mientras que limitaba el uso del brazo de los atacantes diestros que subían. Algunas escaleras incluso se construyeron deliberadamente a diferentes alturas para servir como trampas medievales. La puerta principal del castillo era la garita, la parte más fuertemente defendida de toda la estructura. Una garita típica era una fortaleza en sí misma, con un puente levadizo, 1 o 2 rejas metálicas pesadas llamadas contraventanas y un espacio mortal entre ellas conocido como el terreno de ejecución. Desde los agujeros de homicidio en el techo, los defensores podían lanzar piedras, arena caliente, agua hirviendo e incluso colmenas sobre cualquier atacante atrapado abajo. Los centinelas, situados en lo alto de las torres, actuaban como un sistema de alerta temprana, utilizando un complejo sistema de trompetas y campanas para señalar diferentes tipos de amenazas, proporcionando suficiente tiempo para levantar el puente levadizo y preparar las defensas. Si todo fallaba y los enemigos lograban traspasar las murallas, torres y la puerta, la torre del homenaje era la última línea de defensa. Era una especie de sala de pánico medieval, una fortaleza dentro de otra fortaleza donde la gente podía sobrevivir durante meses. Las paredes de la torre eran increíblemente gruesas, a veces alcanzando hasta 12 metros en la base, y podían soportar un castigo inmenso. La entrada solía estar en el segundo piso, accesible solo por una escalera de madera que podía levantarse o incendiarse. En su interior, la torre era un mundo autosuficiente, oscuro y estrecho, pero lleno de suficiente comida y suministros almacenados para resistir un largo asedio, y contaba con un pozo profundo para el agua. La fontanería del castillo consistía en garderobas, que eran básicamente aseos que eran solo agujeros en la pared, dejando caer los desechos directamente al exterior. El interior estaba ingeniosamente diseñado para la defensa, con túneles de escape ocultos llamados puertas de salida y la capacidad de sellar cada piso de los demás. Algunos incluso tenían puentes levadizos internos y un complejo sistema de contraseñas y golpes secretos. Sin embargo, transformar un enorme montón de piedras en un hogar era un desafío diferente. Calentar un castillo era como intentar calentar una cueva, así que construyeron grandes chimeneas que podían contener troncos enteros. Algunos incluso contaban con una forma temprana de calefacción central, con espacios huecos en las paredes para circular el aire caliente. Llevar agua a los pisos superiores era un verdadero ejercicio para los sirvientes.
Aunque algunos castillos contaban con sistemas elaborados de canaletas para recolectar agua de lluvia y almacenarla en enormes tanques. Sin electricidad, la iluminación provenía de pequeñas ventanas, velas y lámparas de aceite, y algunos castillos consumían miles de velas de cera de abejas costosas al mes. Las ventanas de vidrio eran un lujo muy raro, tan valiosas que algunos nobles las empaquetaban y se las llevaban cuando viajaban. La hora del baño era un gran evento, requiriendo que los sirvientes subieran varias escaleras con docenas de cubos de agua caliente. Las cocinas del castillo generalmente estaban construidas como estructuras separadas, diseñadas para estar en llamas todo el tiempo, con enormes chimeneas para manejar el calor y el humo. Un castillo solo es tan bueno como las personas que lo defienden. Un castillo de tamaño medio necesitaba alrededor de 100 soldados para una defensa básica, una cifra que podía llegar a más de 500 durante tiempos de guerra, con los hombres apiñados en espacios reducidos. El entrenamiento era constante. Los arqueros practicaban a diario con arcos largos que requerían hasta 150 libras de fuerza para ser tensados, una disciplina que con el tiempo alteraba físicamente sus esqueletos. La invención de la ballesta cambió todo. Era un arma poderosa y fácil de usar que la Iglesia intentó prohibir en su momento, considerándola demasiado letal para la guerra cristiana. Los defensores usaban armas creativas como los clavos de caltrop, pequeños picos desagradables, y sobrevivían a largos asedios con comida estrictamente racionada, a veces recurriendo a recetas como sopa de bota de cuero. Los defensores tenían trabajos especializados, desde el ovelar, que patrullaba las murallas a caballo, hasta el maestro de ballestas que mantenía las enormes máquinas de lanzar lanzas. Los guardias trabajaban en turnos y tenían formas creativas de mantenerse despiertos, desde beber vino especiado hasta cargar piedras pesadas. La parte más impresionante de la defensa del castillo era la coordinación. Diferentes grupos trabajaban juntos como un equipo de fuerzas especiales medievales, utilizando manuales de defensa detallados y complejos sistemas de señales con trompetas, banderas y espejos para comunicarse. Todas estas defensas funcionaban de manera notable, hasta que alguien inventó la pólvora. Los primeros disparos de cañón podían causar más daño en una hora que una trebuchet en una semana, y de repente, esos gruesos muros de piedra ya no parecían tan invencibles.